ido o hemos aprendido a medida que ha pasado estos 2 años, hemos aprendido muchísimo de la enfermedad, del comportamiento del virus y qué repercusión tuvo en diferentes etapas, en los diferentes brotes y con las diferentes variantes. Y también, digo, hubo una influencia de parte nuestra con la vacunación, ¿no?, en el curso de la enfermedad. Y entonces sabemos que es una enfermedad por coronavirus, ¿sí? Y acá describo tres importantes brotes pandémicos que se originaron en el siglo XXI. Y tenemos en el 2002 el primer brote dado por el SARS-CoV, el segundo el MERS en el 2012 y el que nos está afectando actualmente, el SARS-CoV-2 COVID-19. Pero ¿cómo se origina, digamos, la enfermedad? A partir de un virus, ¿sí? Y estos tres tipos de brotes pandémicos se originaron a partir del coronavirus, que son virus de ARN, de cadena positiva envuelto, que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos, ¿sí? En los seres humanos provoca infecciones respiratorias, ¿sí?, que va desde un resfrío común hasta enfermedades más graves. Después vamos a ver que tienen algunas diferencias entre estos tres. Los virus se originan a partir de la familia Coronaviridae, del género beta coronavirus, ¿sí?, en el caso del SARS-CoV-2. Bueno, en estas dos imágenes se observa, en la imagen de abajo es una foto de microscopía electrónica, donde da origen, ¿sí?, al nombre coronavirus por este tipo de imagen que genera la proteína S en la membrana externa del virus. Y entonces el virus es compuesto por ARN, ¿sí?, tiene una proteína que lo envuelve, que es la proteína N, ¿sí?, y en la parte externa de membrana tenemos tres proteínas de estructura, S, spike o pico, ¿sí?, la de envoltura y la de membrana. Bueno, describiendo sobre el primer brote del 2002, ¿sí?, SARS-CoV o SARS-CoV-1, ¿sí?, que es una enfermedad, un síndrome de distrés o respiratorio agudo severo que afectó a 8.000 personas, provocando 774 muertes en 26 países. Y es importante por ahí conocer cómo fue la expansión de este virus en el año entre el noviembre del 2002 y mayo del 2003. Y vemos en el gráfico de la izquierda, arriba a la izquierda, donde un caso, ¿sí?, una persona que viaja desde China a Singapur, produce un tipo de transmisión en cadena. Algo similar ha sucedido, si vemos en el gráfico de la derecha, ¿sí?, una persona que viaja desde Japón a Canadá, va a visitar a una persona enferma en una institución de salud y contagia a esta persona que estaba internada, ¿sí?, y pudieron controlar el brote ya que cerraron a todo el hospital, entonces no se pudo extender más que esos 33 casos en Canadá. Entonces, acá ya se describe la importancia de actuar rápido sobre disminuir la transmisibilidad del virus. Y vieron que con el SARS hubo una evolución rápida de desmejoría a nivel pulmonar. Acá vemos una radiografía de tórax, de frente, donde se observa el compromiso pulmonar y su progresión en 48 horas, y ya describe la Organización Mundial de Salud cómo hicieron para detener la propagación
de esta pandemia. ¿Sí? También la Organización Mundial de la Salud declara una preocupación, ¿sí?, sobre el origen del virus, ¿sí?, cómo se originó el virus y cómo se propagó a partir de un laboratorio en Beijing, trabajando con muestras de coronavirus. Tuvieron un brote en ese lugar, al siguiente día el lugar se cerró, ¿sí? Y bueno, entonces un poco declaran la preocupación sobre la manipulación de los virus en los laboratorios. El SARS-CoV, el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que tuvo su origen en el 2012, provocó de casos notificados 2.566, de los cuales 882 fallecieron. Entonces tiene un porcentaje, una proporción de mortalidad mayor, con una agresividad mayor. Se pudo controlar también porque se limitó la transmisibilidad del virus a través del control de aeropuertos y un poco cerrar a la población para que el virus no se siga expandiendo. Pero también hay en esta publicación de la Organización Mundial de Salud del 2020, reportan 4 casos en Arabia Saudita, de los cuales uno es mortal. O sea que describen que había circulación todavía de virus, no con un brote epidémico, pero sí todavía circulación de virus. Bueno, en el caso de la enfermedad por SARS-CoV-2, o enfermedad COVID-19, fue notificada por primera vez en la ciudad de Wuhan, provincia de China, en provincia de Hubei, en China, el 31 de diciembre de 2019, al ser informado un grupo de casos de neumonía viral causado por SARS-CoV-2. ¿Sí? La OMS declara la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Entonces la pregunta era, ¿cómo se transmite el virus? Se transmite de persona a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando la persona tose, ¿sí?, el virus, estornuda o habla en la persona que está infectada, ¿no? Y otra probabilidad de contacto es con las manos, superficie, objetos contaminados. Esta publicación informa sobre cómo el virus fue pasando de la parte no continental a la parte continental. Entonces se informó de un brote de un curso de neumonía asociado, hablando de China específicamente, ¿no? Se informó de un brote de curso de neumonía asociado a un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Los pacientes afectados estaban vinculados geográficamente a un mercado local como fuente potencial. Hasta enero de 2020 no se había publicado datos de transmisión nosocomial o de persona a persona. Bueno, y en este estudio se informa los hallazgos de una nueva enfermedad por coronavirus en un grupo familiar que presentó neumonía inexplicable después de la visita de un familiar, de un miembro de la familia, ¿sí?, que llegó a infectar al resto de los familiares. Entonces ahí se comenzó comenzaron a aparecer publicaciones sobre la transmisibilidad del virus de persona a persona. Pero ¿qué comportamiento tiene, ¿no?, el virus y cómo ingresa a nuestro organismo? Bueno, el virus a través de su proteína S se media una unión con las membranas plasmáticas celulares, ¿sí?, y conduce a la entrada del virus a la célula del huésped. El comportamiento es similar a lo que sucede en el SARS-CoV-1, donde hay una relación entre la proteína S y proteínas de membrana celular del huésped, pero se describe una 10 o 20 veces mayor afinidad del SARS-CoV-2
con respecto al SARS-CoV-1. Entonces, hablan de una mayor transmisibilidad del COVID-19 con respecto al SARS-CoV-1 o SARS, como fue conocido en el 2002. Bueno, también se describe dentro de las pandemias del siglo XXI la gripe A por influenza H1N1. Entonces, para los virus SARS y MERS, la alta proporción de casos sintomáticos en etapas tempranas de la enfermedad y la falta de transmisión de asintomáticos, ¿sí?, en pacientes en etapa presintomática, explica la baja diseminación viral. Esto permitió la identificación de casos, implementación de aislamiento, cuarentenas de fuente de transmisión. Por lo tanto, estas medidas fueron efectivas para contener la propagación. Esta es la diferencia entre un tipo de brote por estas dos tipos de pandemia, tanto el SARS como el MERS, ¿sí? Aunque el MERS también se lo puede considerar que estrictamente una epidemia porque fue contenida dentro del Medio Oriente. Por el contrario, la diseminación del viral del COVID-19 y la influenza alcanza su punto máximo en una etapa temprana de la infección, cuando los portadores del virus no muestran síntomas. Entonces ahí está la clave. Pacientes asintomáticos o personas que están infectadas pero asintomáticos con posibilidad de transmisión del virus. Este cuadro comparativo describe justamente el comportamiento epidemiológico del SARS, el MERS, COVID-19 y H1N1 con su origen, ¿sí?, en animales, con su distribución de persona a persona, con su diferente afectación de órganos. Fíjense cómo aparecen comprometiendo el epitelio respiratorio todos los cuatro, digamos, virus. Y después diferencias en cuanto a la afectación del endotelio y demás. Acá también habla de cuestiones epidemiológicas de la propagación del virus a nivel de los casos en diferentes países. Bueno, todo esto redondea con la importancia de el intento de haber querido controlar la propagación del virus, los testeos en los aeropuertos y cómo intentar detener la propagación del virus. Bueno, tenemos los resultados hoy, ¿sí? Y un poco se pregunta uno en qué fallamos o qué no se pudo ver, y era esto de que en este estudio, por ejemplo, se evidenció que la detección sintomática no pudo identificar a 46% de los viajeros con COVID-19, quiere decir que pacientes asintomáticos tenían la posibilidad de contagiar. Esta es otra publicación donde se sospecha que las personas asintomáticas juegan un rol significativo en el curso de la pandemia. Esta es una publicación de junio del 2020. En esta publicación describen también que al menos el 33% de los pacientes asintomáticos están infectadas, ¿sí? Eran todas publicaciones de la primera mitad del 2020 donde se describe a la transmisibilidad del virus a través de pacientes asintomáticos. Pero bueno, no terminó ahí porque las variantes virales fueron cambiando, ¿sí? Entonces, tenemos acá en este gráfico cuál es la rápida transmisibilidad del virus con sus diferentes variantes. Tenemos en esta descripción beta, delta y la actual, ¿sí?, Omicron, la cual tiene dos sublinajes, el linaje 1 y el 2, ¿sí? Acá en este gráfico se describe el linaje 1, que es el mucho más frecuente y que describen a fines del año pasado la rápida y comparativamente mucho más rápida
mm, mucho más rápida transmisibilidad del virus de persona a persona, ¿no? Y es lo que ha pasado y ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, esto es una distribución porcentual de variantes identificadas en no viajeros según la semana biológica de muestra, y esto es de informe del Ministerio de Salud. También en el gráfico amarillo aparece la variante Omicron, cómo ha desplazado a las otras variantes. Y bueno, hablando específicamente de la enfermedad, tiene un periodo de incubación que el tiempo transcurre entre la infección y el virus y la aparición de los síntomas, que oscila en promedio de 6 días y aún menor con la variante Omicron de 2 a 3 días. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad? ¿Sí? Fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea, pérdida brusca del gusto del olfato. Hay menor, digamos, presentación, mucho menor, o no se ha visto casi la presencia de pérdida brusca del gusto o el olfato en la variante Omicron, sobre todo el olfato. Y se estima que un 33% de los infectados nunca desarrollan síntomas, ¿sí? Los pacientes con infección asintomática pueden tener anomalías clínicas subjetivas, ¿sí? Evidencia en la tomografía. Quiere decir que pacientes que consultan, que están infectados, que están asintomáticos y que puede tener un dato objetivo de afección pulmonar en la tomografía, ¿sí? Y no así en la radiografía. Se han diseñado otros métodos diagnósticos, o sea, estudiado otros métodos diagnósticos como la ecografía pulmonar también para detección temprana y con imágenes características. Las publicaciones describen de la cantidad de síntomas, son reportes de caso y publicaciones de síntomas. A partir de todas estas publicaciones se pudo estimar una relación porcentual de síntomas con respecto a la enfermedad, donde predomina la fiebre y la tos y la dificultad respiratoria en los pacientes sintomáticos. Se ha asociado a anormalidades de laboratorio con enfermedad severa, aunque no ha marcado pronóstico. Esto lo hemos visto en el primer año del 2020 y 2021, donde se volvía importante la determinación de reactante de fase aguda. Todavía no sabíamos si tenía valor pronóstico o no, todavía no lo sabemos. La radiografía de tórax puede ser normal en etapa temprana o enfermedad leve. El compromiso pulmonar aumenta durante el curso de la enfermedad con un pico de gravedad a los 10 a 12 días. Es lo que vimos en la mayoría de los pacientes, ¿no? Estos son los hallazgos radiográficos anormales más comunes, consolidación y opacidades en vidrio esmerilado, con distribución bilateral y en la periferia. Como ven cómo se afecta en forma bilateral con un compromiso importante, ¿no? La tomografía es más sensible que la radiografía de tórax para localizar compromiso pulmonar, ¿no? Acá vemos la afección en tomografía con esta distribución periférica, más imágenes, ¿sí? Y hasta se han descrito patrones patognomónicos con respecto a la afección del COVID-19 en tomografía. Este gráfico esquematiza cómo pacientes que están asintomáticos tienen un periodo de transmisibilidad del virus menor con respecto al paciente enfermo, ¿no? El paciente enfermo tiene mayor capacidad de transmisibilidad del virus y además, ¿sí?,
en la detección para el diagnóstico, ya sea por antígeno o por PCR. El paciente asintomático y tiene un periodo más corto, el paciente enfermo tiene detección de virus en los test más prolongados. De los test diagnósticos, principalmente para describir los actuales, el test de antígeno, el test de antígeno tiene, actualmente tienen buena sensibilidad, pero es menor que la reacción en cadena polimerasa o la PCR, y tiene menor sensibilidad en los vacunados, ¿sí? Para PCR se describe que hay menor sensibilidad para la variante Omicron sublinaje 2, y actualmente la medición de anticuerpos, que eso lo hicimos en el año 2020 y 2021 con las vacunas y con la cantidad de pacientes que tuvieron infecciones, reinfección dejó de tener peso en cuanto al diagnóstico, ya que las serologías dan positivas cuando uno está vacunado, y quizás toma importancia en pacientes inmunodeprimidos. En ellos sí. Bueno. En este slide describe un poco un resumen de qué comportamiento tuvo el COVID-19 en el primer año, y tuvo comportamiento de enfermedad asintomática en el 33%, enfermedad leve 81%, enfermedad grave 14% y enfermedad crítica 5%, y tasas generales de letalidad del 2.3%. Este slide se refiere al COVID-19 en su primera manifestación del 2020, y con la aparición de la vacunación estos porcentajes cambiaron, y lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, describían que entre las personas que desarrollaban síntomas, la mayoría, el 80%, se recuperaba la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, y 15% desarrollaban enfermedad grave, requerían oxígeno y cuidados críticos en un 5%. ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad COVID-19? Insuficiencia respiratoria, complicaciones cardiovasculares y complicaciones tromboembólicas. Se asoció a esta enfermedad un gran componente inflamatorio con movilización de macrófagos, liberación de citoquinas y un mecanismo de respuesta inflamatoria no controlado, y en base a esa línea de investigación se diseñaron diferentes intentos de tratamiento para limitar la respuesta inflamatoria. También se han descrito complicaciones neurológicas e infecciones secundarias debido al estado de inmunodepresión generada por la enfermedad. La recuperación y secuela a largo plazo va a depender de qué órgano afectó, ¿no? Quiere decir, si esto generó un compromiso pulmonar con evolución a fibrosis, eso va a generar un compromiso pulmonar que podría llegar a ser crónico, en algunos casos con requerimiento de mayor soporte durante toda la vida, y en algunos casos con que se genera limitaciones, ¿no? Se han descrito casos de evolución a fibrosis pulmonar. Y en el caso cardíaco, también inflamación cardíaca que podría ser de curso transitorio o con enfermedades invalidantes de por vida. Describiendo cuáles son los pacientes de mayor riesgo, y entonces antes de la presentación y la generación de las vacunas se tenía que identificar a las personas que tenían más riesgo.
para control epidemiológico de cuáles son las personas que estaban más expuestas, las personas que tenían que ser incluidas en los grupos de riesgo para que reciban la vacunación en forma escalonada. Entonces, se describió a las personas mayores de 60 años como personas con mayor riesgo, pacientes con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicos, diabéticos, obesos, y pacientes con diferentes grados de inmunodepresión. Bueno, sin embargo, cualquier persona a cualquier edad puede enfermar por COVID-19 y presentar un cuadro grave o morir. Esto se ha visto que la primera ola de diseminación de la enfermedad y afección de la enfermedad ha afectado principalmente a adultos durante el año 2020. Posteriormente se desarrolló la vacunación escalonada. Los menores de edad quedaron para vacunarse en una segunda tanda, ¿sí? Y después, por eso nosotros vemos un comportamiento por ahí de chicos enfermos, de pacientes pediátricos enfermos, y no es raro encontrar pacientes que han evolucionado mal. Entonces, aquí en este gráfico se describe la diferente afección, ¿sí? Porque diferencia el peor pronóstico en los pacientes mayores con respecto a los pacientes de menor edad, y describe básicamente la respuesta inflamatoria que tiene en los diferentes órganos, como el paciente de mayor edad controla no muy bien la respuesta inflamatoria con respecto al paciente joven. Las complicaciones pueden llevar a la muerte, ¿sí? La insuficiencia respiratoria, septicemia, que podría ser secundaria a reinfecciones, la tromboembolia, la insuficiencia multiorgánica, incluida cardíaca, hepática y renal. Bueno, pero ¿cuáles son las herramientas que tenemos? La que más a mano tenemos es los métodos de prevención. Entonces, el distanciamiento social, ¿sí? La higiene, y ventilar ambientes para disminuir la transmisibilidad del virus y la utilización del tapabocas. En los lineamientos técnicos de febrero del 2002, ¿sí? Se siguen publicando este tipo de medidas de prevención, lo cual habla de la importancia de disminuir la transmisibilidad del virus teniendo conductas sociales apropiadas. Bueno, todas las vacunas tienen la capacidad o pueden provocar reacciones locales en el lugar de la inyección, síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, fatiga, mialgias y cefalea. También se han descrito reacciones anafilácticas y otro tipo de efectos adversos no deseados, debido a que la generación de las vacunas comenzó en fases tempranas, fase 2, fase 3, y se fueron utilizando, se implementó la fase 3 a medida que la enfermedad tenía su progreso a nivel mundial. Entonces vimos posteriormente a la aplicación masiva de la vacuna diferentes efectos adversos. Argentina inició la campaña nacional de vacunación contra COVID-19 en diciembre del 2020, como parte de un plan estratégico para la vacunación. Se definió la priorización y escalonamiento de la población objetivo a vacunar en función de realizar una vacunación en etapas. ¿Sí? Entonces, la estrategia era escalonada, voluntaria y en etapas. Para eso, actualmente se fueron diseñando muchas vacunas, ¿sí? Probablemente más de 50, pero en diferentes países, pero bueno, estas son las autorizadas en Argentina.
Y los últimos lineamientos publicados por el Ministerio de Salud, de febrero del 2022, describe cuál es la población objetiva a vacunar, ¿sí? Y describe a los pacientes de riesgo, pacientes con enfermedad que podrían desarrollar enfermedad grave, como adultos mayores de 60 años, personas entre 3 y 59 años con factores de riesgo, ¿sí? Y los que tienen alto nivel de exposición, o el personal de salud, por ejemplo, ¿no? La población en estado de vulnerabilidad y las personas entre 3 años y mayores sin factores de riesgo, ¿sí? Como este tipo de vacunación se realizó en forma escalonada, voluntaria y en etapas, ¿sí? Quedó a vacunar este último grupo. Bueno, una pregunta que siempre surge es sobre la vacunación en el embarazo y en lactancia. En el año 2020 hubo muchas dudas sobre este tipo de población. Actualmente está recomendada en cualquier trimestre del embarazo sin necesidad de presentar una orden médica para la vacunación. La dosis de refuerzo se recomienda con la vacuna Pfizer de ARN mensajero o la Moderna de 50 microgramos. No se recomienda realizar prueba de embarazo previa a la vacunación ni interrumpir la lactancia en madres vacunadas, ¿sí? Esto también es parte de lo publicado por el Ministerio de Salud en el febrero del 2022. Y hay una población que necesita dosis de refuerzo. ¿Cuál es la población objetivo? ¿Sí? Y se describe a personas entre los 12 y los 18 años, ¿sí? Con un intervalo de 4 meses, 120 días, y con diferentes modalidades de vacuna para estas dos poblaciones. ¿Y a quién se le da una dosis adicional? A las personas inmunodeprimidas, independientemente del esquema primario recibido, a las personas de 50 años o más que hayan recibido un esquema primario de vacuna virus inactivo. Bueno, en sujetos que se hicieron el test para COVID-19 en diciembre del 2021, haber recibido 3 dosis de la vacuna de ARN mensajero, comparado con los no vacunados o con 2 dosis, tuvieron menos probabilidad de tener síntomas de infección por SARS-CoV-2. En esta publicación de JAMA describe qué comportamiento tuvo la transmisibilidad del virus, ¿sí? Con respecto a no a infección, sino a presentación sintomática de la enfermedad. Las personas se seguían infectando, pero con menor proceso sintomático. Y en esta descripción de enero del 2022, ¿sí? Muestra cuál es el comportamiento de la variante Delta y de la variante Omicron. Fíjense que la cantidad de casos, ¿sí? de Delta y la cantidad de casos de Omicron. Entonces ahí también describe la diferencia de transmisibilidad del virus. Pero hay menor visita de los servicios de salud con la variante Delta, ¿sí? Por supuesto que al haber más infectados hay mayor demanda con la variante Omicron, pero se ve que existe menor proporción de casos graves, menor proporción de casos sintomáticos con la variante Omicron. Entonces, se comenzó a pensar, ¿y por qué pasaba esto? Bueno, los datos de
cuál es el impacto y la evolución de la severidad de la variante Omicron. Los datos sobre la severidad clínica de los pacientes infectados con Omicron muestra un desacoplamiento entre la incidencia de casos, hospitalizaciones y muertes, en comparación con las olas epidémicas por variantes anteriores. La variante Omicron causa menor severidad. La menor severidad podría ser por un componente intrínseco del Omicron, por cambios en la mutación, o la eficacia es de las vacunas conserva contra enfermedad grave más que contra infección. O sea, las personas tienen un componente sintomático menor. Y las diferentes estrategias que tenemos el día de hoy para tratamientos, ¿sí? Seguimos defendiendo el uso de corticoides en bajas dosis en pacientes con insuficiencia respiratoria y requerimiento que requieren oxígeno. No ha demostrado su utilidad en pacientes ambulatorios, ni corticoides por vía sistémica, ni corticoides por vía local, pero sí el uso de la dexametasona en bajas dosis para pacientes con requerimiento de oxígeno o cuadros que requieren internación con insuficiencia respiratoria. Ha disminuido la mortalidad. Entonces, es uno de los puntos para tener en cuenta. Y se han diseñado diferentes estrategias para el virus, para atacar al virus, ¿sí? Estrategias que con medicamentos con uso de anticuerpos contra la proteína S, inhibidores de la proteasa y los que disminuyen la reacción de interleuquina 6 como el remdesivir, ¿sí? Entonces, estos disminuyen la replicación viral, además, el molnupiravir y el remdesivir. El remdesivir, que aparece como una recomendación en la guía del Ministro de Salud, ¿sí? Una recomendación que se sugiere o se estima la posibilidad de poder utilizarla, está todavía pendiente la autorización por ANMAT, según lo que tengo informado, y es un medicamento que no se tiene acceso actualmente tan fácil, ¿no? Sí, en Estados Unidos se está utilizando. Esta búsqueda que yo realicé el año pasado hablaba de más de 100.000 publicaciones en PubMed sobre COVID-19. Pero hay que tener cuidado con el tema de las búsquedas, ¿no? Porque apareció mucha información. Este es otro buscador donde actualmente existen, esto lo busqué ayer, y son 274.361 artículos incluidos, artículos científicos con diferente poder de evidencia, ¿sí? Así que luego uno vaya a leer sobre tratamientos, hay mucho escrito sobre colchicina, hay mucho escrito sobre el antiparasitario, también otro antiparasitario que incluso las primeras utilizaciones de hidroxicloroquina, cuando habíamos comenzado la fase del 2020, el uso de plasma, pero bueno, todas esas publicaciones no han tenido evolución en cuanto a cambios de tratamiento. Lo último que tenemos para utilizar y lo que tenemos para utilizar es el soporte vital, actuar sobre los síntomas y el uso de la dexametasona en caso de insuficiencia respiratoria o pacientes con requerimiento de oxígeno. Y los medicamentos que actuarían sobre el virus, como los antivirales, y el que más propaganda tiene o más usos se le ha dado en nuestro país es el remdesivir.
en un momento de la charla dije sobre bloqueante de interleuquina 6, ahí hubo una confusión, me refería al tocilizumab, que ese sí también está recomendado dentro de las guías del Ministerio de Salud, ¿sí? El tocilizumab, pero también tenemos, no es una indicación estricta, se utiliza cuando el paciente tiene una rápida evolución hacia la desmejoría, cuando pasa de estar en una situación con requerimiento de cuidados críticos, mayor soporte ventilatorio, y también su uso está restringido a esta población y es de difícil obtención, ¿no? Bueno, como parte, digamos, de la enseñanza que puedo dar a los estudiantes es buscar en lugares confiables. ¿Qué quiere decir? Que cada revista tiene un impact factor, tiene un nivel de evidencia demostrado o, digamos, una revisión sobre lo que se publica, y entonces podrá uno determinar qué confiable es lo que está leyendo o no, y es para sacar conclusiones sobre los tratamientos. Compartir. ¿Me ven, chicos? Sí, sí. Sí, se ve. Compartir, ¿o no? Bueno, larga la presentación, ¿sí? Y un poco trato de resumir todo lo que ha pasado en estos 2 años. A alguno lo ha afectado de forma personal, a otro lo ha afectado desde el punto de vista laboral. Y bueno, y todavía estamos peleando con esta enfermedad. Probablemente, según lo que dicen los expertos, es que esto hay que ver si aparecen las variantes, qué comportamiento tiene con el diseño de las vacunas. Es importante este comportamiento que tuvo con Omicron, que disminuyó la gravedad, ¿sí? No así la transmisibilidad del virus. Entonces, todavía tiene impacto a nivel socioeconómico, ¿no? Que es una de las preocupaciones actuales, cómo funciona el mundo. El mundo funciona en un sistema que necesita interacción entre seres humanos, y esto ha cambiado un poco, ¿no? Y todavía no lo podemos detener con una vacuna. La vacuna disminuye la gravedad, no la transmisibilidad del virus. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan?